Es el primer choque directo en casi medio siglo de enemistad. Irán e Israel han intercambiado varios golpes, poniendo en alerta a toda la región. מדינת ישראל חזקה, צבא ההגנה לישראל חזק, הן בהגנה והן בהתקפה. אויבינו לא יוכלו לנו, אנחנו נוכל להם. روزی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند. Tel Aviv y Teherán no siempre se han llevado mal. Su relación ha pasado por varias fases, de aliados estratégicos a una retórica peligrosa, hasta ser enemigos acérrimos. Pero si ni siquiera comparten fronteras, ¿qué les ha hecho llegar a este punto? ¿Qué papel juega el conflicto palestino-israelí? ¿Podría estallar una guerra regional? Pongamos un poco de contexto. Es 1948. Israel proclama su independencia y horas después sus vecinos árabes le declaran la guerra. Consideran que la división de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, es una muestra más de colonialismo occidental y que los palestinos están siendo expulsados de su territorio. El Estado judío gana la guerra, pero queda muy aislado, salvo por dos países, Turquía e Irán. Este último es persa y chií. En lugar de ponerse del lado árabe, el Shah prefiere mantenerse neutral. Comienza así una relación discreta y no oficial, basada en intereses comunes. Ambos temen la expansión del nacionalismo panárabe y la influencia soviética en Oriente Próximo. El rey Mohammad Reza Pahlavi creía que a través de Israel podía ganarse el favor de Estados Unidos, mientras que el primer ministro israelí, David Ben Gurión, veía a Irán como parte de su doctrina de la periferia. Israel trata de estrechar lazos con los países y las comunidades no árabes de Oriente Medio. Javier Gil es experto en historia contemporánea de Irán y nos va a aclarar en qué consiste la política exterior que seguía Israel. Fue muy exitosa y llevó a que Israel rompiera su aislamiento en la región, y Irán constituía la joya de la corona de esta doctrina de la periferia, por todo lo que Irán podía ofrecer a Israel. Hasta los años 70, la práctica totalidad del petróleo que llega a Israel proviene de Irán. Pero en 1979, el triunfo de la revolución islámica lo cambia todo. Para el ayatolá Jomeini, líder supremo de la nueva república, Israel es el pequeño Satán, porque sirve al imperialismo de Estados Unidos, al que llama el Gran Satán. Irán abraza la causa palestina, rompe sus relaciones con Israel y convierte las oficinas de la misión diplomática hebrea en la sede de la Organización para la Liberación de Palestina. Pero incluso tras esta ruptura, los acuerdos entre Tel Aviv y Teherán continúan en secreto. Tienen un adversario mucho mayor. El Irak de Saddam Hussein. Irán se ve metido en una guerra contra Irak que se prolonga durante 8 años, entre 1980 y 1988. Irán necesita desesperadamente asistencia militar y es Israel el que le provee de esa asistencia militar. Ya con Saddam fuera de juego tras su derrota en la Guerra del Golfo, Irán se convierte en la amenaza número 1 de Israel. La rivalidad entre ambos pasa de las palabras a los hechos. A través de la Guardia Revolucionaria, un ejército paralelo que protege al régimen, Teherán ve la oportunidad de expandir su influencia en la región y hacer de contrapeso a Israel, Estados Unidos y a potencias suníes como Arabia Saudí. Empieza a tejer el llamado Eje de la Resistencia, una red de alianzas con milicias a las que entrena y arma. La más importante es la libanesa Hezbollah, pero este eje se extiende más allá, por los territorios palestinos, con Hamas y la Yihad Islámica, por Siria e Irak, mediante facciones proiraníes, y por Yemen, con los rebeldes hutíes. Mire donde mire, Israel ve a Irán en su frontera y no se queda de brazos cruzados. Empieza la conocida como Guerra en la Sombra, una serie de asesinatos y sabotajes encubiertos casi nunca reconocidos por los dos gobiernos. El punto álgido del conflicto llega cuando se descubre que Irán ha retomado sus planes nucleares. Nos lo cuenta Sonia Sánchez, politóloga y especialista en Oriente Medio e Israel.
Irán empieza a desarrollar su programa nuclear y empieza a enriquecer, ¿no?, más uranio de la cuenta, con lo cual hace saltar las alarmas no solo en Israel, sino también en el resto de la comunidad internacional. La obsesión de Tel Aviv es evitar que los clérigos chiíes consigan la bomba atómica. Y durante estos años, Irán le acusa de intentar frenar su proyecto nuclear mediante ataques cibernéticos o asesinando a sus científicos. اگر تحقیقاتمون رو انجام دادیم و اسرائیل مسئول بود اون وقت اسرائیل پاسخش رو خواهد گرفت و اون وقت خواهد دید که چه حماقتی انجام داده. Para contrarrestar la amenaza iraní, Israel, además de apoyarse en Estados Unidos, intenta normalizar relaciones con sus vecinos árabes. Egipto es el primer país que le reconoce en 1979, le sigue Jordania en el 94, pero es en 2020 cuando llega el gran acercamiento con el mundo árabe, los acuerdos de Abraham, por los que Israel establece relaciones con Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán y Marruecos. Incluso en los últimos meses las conversaciones con Arabia Saudí estaban avanzando. Sin embargo, el 7 de octubre lo para todo. Teherán niega tener algo que ver con el ataque, pero la dura ofensiva israelí en Gaza hace que la tensión escale. El ojo por ojo se convierte en la norma, hasta que llega el gran golpe. Israel destruye el consulado iraní en Damasco y mata a varios mandos militares. Irán responde superando otra línea roja. Ataca territorio israelí. Que los gobiernos de Teherán y Tel Aviv son íntimos enemigos queda claro. Pero una cosa son los políticos y otra la gente corriente. ¿Cuál es la opinión en la calle? ¿Hay un odio real? کل شما قبول نداریم اصلا هر دو طرفش هم چه این حمله بکنه چه اون حمله بکنه ما قبول نداریم راضی به کشتن مردم چه اسرائیلی باشه اگر اسرائیل کوچکترین غلطی بکنه باید شدیدتر داشته باشه خیلی شدیدتر از قبلا یعنی کاری بکنه که اسرائیل دیگه تا آخر عمر سر جاش بشینه خودش و ارواحش آمریکا We need all the sides that will have a common goal to be in peace. El Estado de Israel ha sido muy eficiente a la hora de crear un consenso en torno a la sociedad israelí acerca de la idea de quién es el enemigo. Sí que hay una percepción, ¿no?, generalizada dentro de Israel con que Irán es un enemigo importante. We can divide them into three groups. One group is the regime's core constituents, the 10 to 15% of the Iranian society. There is another group that are hardcore opponents of the regime who basically see Israel as the enemy of my enemy is my friend. And then there are, I would say, the majority of the Iranian people in between these two groups who are just sick and tired of living under years of sanction. La guerra clandestina entre Irán e Israel ha salido de la sombra, pero un enfrentamiento total tendría consecuencias devastadoras. No olvidemos que son dos de los mayores poderes bélicos del planeta. El país de los ayatolás ocupa el puesto 14 de 145 potencias militares. Cuenta con una tropa de más de 1 millón de efectivos, entre el ejército tradicional y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Además, posee el mayor arsenal de misiles balísticos de la región. El poder militar de Israel es parecido, aunque su población es 10 veces más pequeña y su gasto en defensa casi el doble, 24.000 millones de dólares al año, al que se suma el millonario aporte de Washington. También cuenta con tecnología muy puntera y se supone que tiene armas nucleares. Así que ¿a quién puede interesarle que haya un choque entre estos dos gigantes? Al único al que esto podía beneficiar es a Netanyahu. Sabe que en el momento en que la situación se estabilice, en los frentes, ¿no?, que tiene abiertos en el norte con Hezbollah y con Hamas en el sur, el debate político va a resurgir y él es en estos momentos un cadáver político, por así decirlo. In Iran, there are elements within the Revolutionary Guards who see benefits in a limited military confrontation, and they are of the view that this would allow them to further militarize the internal sphere. Desde que empezó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, hemos visto que el largo enfrentamiento entre Israel e Irán no tiene límites y que las viejas reglas ya no funcionan.
Además, ambos gobiernos están acosados por las divisiones internas, que alimentan la provocación y su apuesta por la línea dura. Israel e Irán juegan con fuego en una región que ya es un polvorín y en la que cualquier error de cálculo puede ser fatal.